Buenos días, mis queridos hermanos, nuevamente juntos en este domingo de adoración a nuestro grande Dios. Queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes y que puedan disfrutar de lo que Dios va a hablar a sus corazones a cada uno de nosotros. Y debemos recordar siempre que hoy día, como primer domingo de cada mes, vamos a participar de la mesa del Señor. Prepare el pan y el vino. Disfrutemos este tiempo de nuestro culto en familia. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mi herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, mi esperanza en él, en su amor confiados descanso.
Buenos días, amada iglesia. Este es el día que hizo el Señor para agradecerle por su amor, su bondad, su misericordia. Permítanme leer Salmos 66 del versículo 1 al 4. La palabra del Señor dice así: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Oremos, hermanos. Padre bueno, misericordioso, Dios eterno, toda la gloria y la honra sean para ti. Señor, gracias porque un día más de vida tú nos das, Señor. Y este es el día para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Jesucristo, por morir en la cruz, por derramar tu sangre, por comprar nuestras vidas. Gracias por redimirnos. Señor, gracias, Espíritu Santo, porque eres quien redarguye, quien nos fortalece, quien nos anima. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy dedicamos este culto, Padre, en honor a tu nombre. Bendito seas, Señor. Toda la tierra te alaba y nosotros como tu pueblo, de nuestro corazón, expresamos nuestra gratitud, Señor, a ti. Te bendecimos y te honramos en Cristo Jesús. Amén. Disfrutemos este tiempo en familia. Buenos días, hermanos. Un domingo más que Dios nos permite estar vivos para que juntos podamos alabar su nombre y recordar cuán grande y maravilloso es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré,
cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno
motivo de nuestra adoración. Por eso hoy y siempre nos rendimos ante ti y te pedimos que sigas haciendo tu obra en nosotros. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Rindo mi ser, mi corazón. 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 Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti
en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amados hermanos, Iglesia del Señor, vamos a participar como lo hacemos cada primera semana del mes de nuestra cena o la cena del Señor que Él dejó instituida. Y es menester y es necesario que cada uno de nosotros podamos entender lo que dice este texto antes de compartir la mesa del Señor. Dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es necesario tener mucha reverencia, como también hacer un examen de nuestra vida, el cómo estamos caminando delante del Señor, porque el hecho de ser sus hijos y de haber recibido la salvación en Jesucristo nos lleva a tener una vida consecuente con los mandamientos y los principios de Dios. Por eso vamos a orar para que el Señor en este tiempo Dios pueda escudriñarnos y podamos tener una cena digna como el Señor quiere. Mientras escuchamos esta canción, nosotros podamos estar orando en el corazón, disponiendo el corazón para participar de la mesa del Señor. Adelante. ¿Recuerdas que sanó al ciego Jesús de Nazaret? ¿Recuerdas que tocó a los leprosos y amigos los llamó? ¿Recuerdas cómo amaba a los niños de allí? Es difícil comprender que un hombre venga para este fin. Para morir nació, para morir nació el Hijo de Dios, del mundo el Salvador. Para morir nació, desde que Jesús nació y en la tierra caminó. Su fin en la vida fue ir a la cruz para morir. Nació. ¿Recuerdas cuando dio a comer a 5,000? ¿Recuerdas cuando llamó al muerto Lázaro? Sal de ahí. Y cuando en la voz
estaba en buen vino. Tenía tanto más que dar, pero el tiempo se acababa para él. Para morir nació, para morir nació el Hijo de Dios, del mundo el Salvador. Para morir nació, desde que Jesús nació, y en la tierra caminó. Su fin en la vida fue ir a la cruz para morir. Nació para morir, nació para morir, nació el Hijo de Dios, del mundo el Salvador. Para morir nació, desde que Jesús nació, y en la tierra caminó. Su fin en la vida fue ir a la cruz para morir. Nació. Bueno, mis hermanos, después de haber compartido esta canción, haber meditado y haber orado, pidiendo que el Señor pueda ayudarnos a poder volver a sus caminos, a enderezar nuestras sendas para andar como el Señor quiere, como es digno. Por eso vamos a compartir la mesa del Señor, teniendo ahí nuestro jugo de uva o nuestro vino, y teniendo ahí también nuestro pan. Dice el Señor en su palabra cuando instituyó la Santa Cena, y también este encargo se lo dio el apóstol Pablo. Dice: pero al anunciaros lo que sigue, dice el Señor, es importante reconocer lo siguiente, va a decir Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, dice, lo partió. Vamos a hacer eso. Te damos gracias, Señor, por el pan que nos has dado, que representa, Señor, tu cuerpo dado en la cruz del Calvario. Realmente, Señor, te agradecemos. Padre bendito, Señor Jesucristo, usted dio su vida. Padre eterno, enviaste a tu Hijo, de tal manera nos amaste, dice tu palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, y dar tu cuerpo en un lugar nuestro. Gracias, Dios. Sirvámonos del pan, amados de Dios. Sírvase usted, ahí donde está. Dice la Escritura también: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí todas veces que la bebieres. Así que todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sirvámonos, amados de Dios, de la copa que representa la sangre derramada por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Sírvase usted. Muchas gracias, bendito Señor. Una vez más, Señor Jesucristo, derramaste tu sangre en la cruz.
Señor, para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para poder, Señor, servirte. Porque, Señor, tu palabra dice, Señor, que tu sangre preciosa nos limpia, Señor, y nos quita la culpa, que si confesamos nuestros pecados, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso, Padre Santo, bendecimos tu nombre, Padre Celestial, por la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias por este tiempo, Señor. Permítenos vivir consecuentemente. Permítenos crecer espiritualmente como iglesia y, Señor, de manera personal. Permítenos madurar como tú quieres y dar testimonio, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, amada iglesia de Arequipa. Una vez más estamos compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Como ya se anunció semanas atrás, estábamos tocando un tema muy particular, recorriendo las 7 iglesias del Apocalipsis. La semana pasada tocamos la iglesia de Éfeso. Hoy hablaremos de la iglesia, el mensaje de la iglesia de Esmirna, cuyo título hemos puesto La iglesia sufriente. Para eso quiero invitarle a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11. Dice la palabra del Señor así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Permítame tener una palabra de oración. Buen Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra, y queremos que tú, Señor, nos hables a cada uno del corazón, nos desafíes, nos exhortes, también nos animes y nos muestres quién eres tú. Buen Dios, ponemos este tiempo en tus manos, en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos, el libro de Apocalipsis es un libro muy estructurado, muy bien organizado. El personaje principal es el Señor Jesucristo, pero no aquel que podemos contemplar al leer la historia de la Navidad, o aquel Jesús que murió en una cruz para pagar las culpas y los pecados de cada ser humano. En Apocalipsis tenemos al Señor Jesucristo, el cual se presenta como el Cristo glorificado, excelso, magnífico, en la gloria de los cielos. El apóstol Juan, que fue exiliado a la isla de Patmos por el imperio romano por predicar de Cristo, él recibió una visión de las cosas que fueron, de las cosas que son y de las que serán. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tratan de las cosas que son, es decir, se ocupa de los temas concernientes a la vida de la iglesia. Ahora bien, a lo largo de la historia de la iglesia, la verdad paradójica ha sido que cuanto más la iglesia ha sido perseguida, tanto mayor ha sido su pureza, su fortaleza y también su fe. Durante décadas, durante siglos, las iglesias fueron oprimidas por diferentes tipos de gobiernos, muchos de ellos ateos, comunistas, que simplemente no simpatizaban con el cristianismo. Hoy en día, los creyentes siguen siendo perseguidos en diferentes países, sobre todo en aquellos, que profesan la religión musulmana o quizás otro tipo de religiones. En aquellos lugares se les prohíbe actualmente proclamar abiertamente su fe en Jesucristo. Muchos de los cristianos son encarcelados. El conseguir una Biblia es casi imposible en esos lugares, y algunos han sufrido el martirio, es decir, la muerte. Sin embargo, estas iglesias no solo han sobrevivido a las tribulaciones y adversidades, sino todo lo contrario. Muchos de ellos, en su mayoría, han prosperado, y esto ha revelado a una iglesia pura, poderosa, caracterizada por una fe genuina,
caracterizada por una profunda espiritualidad, humildad, celo por el amor a Dios, celo por amor a la palabra, celo por amor a la verdad y una firme devoción y convicción de su fe en el Señor Jesucristo. Las Escrituras vinculan la persecución con la fortaleza espiritual. La palabra de Dios va a decir lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo, escribió Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hoy veremos el mensaje a esta amada iglesia de Esmirna, también llamada la iglesia mártir o la iglesia sufriente. Esta iglesia sufrió el martirio por su fe en el Señor Jesucristo. De ahí que la palabra Esmirna proviene del significado mirra, que implica la idea del sufrimiento. Geográficamente, actualmente, esta zona geográfica se encuentra en Turquía y es conocida ya no como Esmirna, sino como la ciudad de Izmir. Este era una ciudad muy comercial y hay quienes opinaban que esta ciudad llegaría a ser mucho más grande aún que la capital de Estambul. Esmirna, reitero, hoy es Izmir, es una de las ciudades más hermosas del Asia. De hecho, ha sido llamada la corona de toda Asia. Su puerto es de gran tamaño y uno de los más hermosos en esa zona. Esta ciudad fue fundada aproximadamente 2000 años antes de Cristo, en las laderas del monte Pagús. La ciudad tenía grandes avenidas, hermosos edificios por sus laderas. Se le llamó en aquel entonces la ciudad coronada, porque estaba rodeada por hileras de flores y de árboles en todo su camino de Arrayán. Esmirna también era un centro cultural de mucho aprendizaje. Tenía un inmenso teatro y un auditorio donde tenían eventos musicales, ya que los habitantes de aquella ciudad eran amantes de la música, cultivaban la música. También es conocido porque ahí había un gran estadio. Seguidamente la ciudad mostraba también hermosos templos de su tiempo, elegantes edificios que adornaban los templos. Ahí estaba el templo al dios Zeus, otro a Cibeles, que era la misma diosa Diana, otro templo para Afrodita y uno para Apolo. Esmirna era una ciudad profundamente comprometida con la idolatría. Su verdadero enfoque idolátrico estaba en la adoración al emperador romano. Un escritor cristiano, Barclay, dice lo siguiente en su estudio: todo lo que los cristianos tenían que hacer era quemar esa pizca de incienso, es decir, César es Señor, recibir su certificado e irse para adorar como ellos quisieran. Pero eso era precisamente lo que la iglesia, los cristianos de la iglesia de Esmirna no harían. Ellos no darían ese título de Señor a ningún ser humano, solamente lo daban a Cristo Jesús y a Él solamente. Y tampoco estaban dispuestos a hacerlo de manera política o de manera formal, como si fuera una ley. Fue en el estadio de Esmirna que Policarpo, uno de los discípulos del apóstol Juan, quien fue obispo de esta iglesia, fue martirizado y quemado vivo por su fe en el año 155 después de Cristo. En la literatura cristiana, Esmirna se identifica con el sufrimiento y, por supuesto, el martirio. Hoy veremos, en primer lugar, cómo se presenta Cristo a la iglesia. Así dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, es decir, volvió a vivir, dice esto. Este versículo es una referencia al capítulo 1 del mismo Apocalipsis, versículos 17 y 18, donde Jesús se revela al apóstol Juan, y Juan comenta, y dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, yo vivo por los siglos de los siglos.
Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo se revela así a la iglesia de Esmirna, a la valiente y sufriente iglesia de Esmirna. Él mismo se describe como el primero y el último, como el que estuvo muerto, pero ahora vive. La frase primero y postrero quiere decir que no hubo nada antes de él y no habrá nada después de él. Él es quien tiene a su cargo toda la declaración final de todas las cosas, porque Él es el soberano. Los creyentes de Esmirna que estaban siendo perseguidos, pasando momentos muy difíciles de adversidad, de tribulación, necesitaban saber que el Señor Jesucristo está a cargo de todo y que sus sufrimientos, la persecución y aún hasta la muerte estaba dentro de los planes, propósitos y soberanía de nuestro gran Dios. Seguidamente Jesús reitera: el que estuvo muerto y vivió. Estas palabras contienen el verdadero mensaje para los mártires, porque Cristo habla de la muerte, habla de su muerte y resurrección, pero también de su experiencia, porque Él pasó la muerte y sacó a luz la vida, y por tanto Él se identifica con todos aquellos que están siendo martirizados en todos los tiempos y en todo periodo. Jesús eligió este título para recordarles a los cristianos que servían y que sirven al Señor Jesucristo, que Él es el que venció la muerte, Él es el victorioso y sacó a luz la vida. La muerte, mis hermanos, no pudo retener a Jesús y no puede detener a su pueblo que creen y confían en Él. Esta declaración de nuestro Señor Jesucristo era para traer esperanza, paz y consuelo a aquellos que estaban pasando momentos de persecución y tribulación. Conocedor de que pasarían tiempos difíciles, Cristo les estaba recordando que Él trasciende los asuntos temporales y que mediante su unión con Él, todos los cristianos igual van a trascender y van a pasar. Y aunque tengan que enfrentar tribulación, adversidad, situaciones muy difíciles y aún la muerte a manos de sus perseguidores, Cristo venció la muerte. Él es el Señor de la vida, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él vive por los siglos de los siglos. Y también nos hace ver que Jesucristo también soportó la persecución más injusta y severa que alguien jamás haya sufrido, de forma que puede servir con comprensión, puede servir al Señor con esperanza y con paz en su corazón. Es el Señor que se dirige a esta iglesia que estaba pasando momentos muy difíciles. Segundo lugar, lo que Jesús conoce acerca de los cristianos en Esmirna. Él dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué interesante cómo empieza el Señor diciendo: yo conozco. En medio de toda tu adversidad, tu angustia, tu sufrimiento, yo conozco lo que estás pasando, tus aflicciones. Dios, hermano, a pesar que muchas veces podemos pensar que se ha olvidado de nosotros, ¿dónde está Dios en medio de esta situación que vivimos? Dios está a tu lado, porque Él conoce lo que estás pasando y lo que estás sufriendo. Cristo Jesús conocía lo que pasaba en la iglesia de Esmirna, cada detalle de ellos, pero sin embargo le dice: yo conozco, están bajo mi cuidado. Y por eso que Él comienza a elogiar a la iglesia, asegurándoles que Él conocía su tribulación. La palabra tribulación significa literalmente presión, angustia, carga, persecución y aflicción. Yo conozco tu angustia, yo conozco tu carga, yo conozco tu persecución y tu aflicción. Es la palabra que se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para describirnos la adversidad o la tribulación que pasa y pasará todo creyente. La iglesia de Esmirna, los creyentes en Esmirna, estaban enfrentando una intensa presión, una intensa angustia, persecución y aflicción por causa de su fe y su fidelidad al Señor Jesucristo. Y esto se daba por tres razones. La primera, aunque los cristianos voluntariamente se sometían a la autoridad civil del emperador, se negaban ellos
ellos se negaban a ofrecer sacrificios y adorarlo. Por rechazar esto, se les acusó a ellos de rebeldes y se enfrentaron a la ira del gobierno romano. Segundo lugar, los cristianos también rechazaban el participar en cultos o ceremonias idolátricas paganas que se desarrollaba en toda la ciudad como una forma o un estilo de vida. En Esmirna, reitero, se adoraba una mezcla de dioses, Zeus, Apolos, Afrodita, Esculapio y sobre todo a la diosa Diana. El rechazo de los cristianos por este grupo de ídolos paganos fue algo que realmente la ciudadanía de Esmirna no soportó. Es más, unido aún a su adoración a un Dios invisible, hizo que la gente de esa ciudad considerasen a los cristianos como aquellos ateos, aquellos que no creían en ningún Dios y por tanto debían ser desterrados de la comunidad. ¿Y por qué desterrados? Porque la mayor parte de la vida social de la ciudad de Esmirna giraba en torno a la adoración de todos estos ídolos paganos. Y los cristianos los miraban como si fueran unos antisociales y unos antirreligiosos. Tercero, los creyentes en Esmirna afrontaban también la blasfemia de los que se decían ser judíos y no lo son. Y Jesús lo describe. Son simplemente sinagogas de Satanás. Es muy fuerte el uso que hace Jesús de este término, la blasfemia. La blasfemia siempre estaba relacionado por lo general contra palabras hostiles contra Dios, el cual esta palabra blasfemia indica maldad, intensidad y severidad de la calumnia. Los cristianos en aquel entonces eran insultados, calumniados en todo tiempo. Y por tanto se había creado una atmósfera anticristiana hacia ellos. Jesús les dice, yo conozco tus tribulaciones, tus angustias, pero también conozco la pobreza de la iglesia de Esmirna. Él conocía, porque él miraba todo lo que estaba pasando. No estaba ajeno a esa realidad. Y él conoce perfectamente tu situación y mi situación también actualmente. ¿Qué estamos pasando? ¿Qué estamos viviendo? Hermano y amigo, ¿qué estás viviendo actualmente? ¿Confinamiento? ¿Nos estresamos por estar encerrados tantos días en casa? ¿Consecuencia de ello? ¿A qué le tienes miedo? ¿A los problemas de salud? ¿Al problema del contagio? Situaciones de esta pandemia nos llevan a tener miedo sobre las crisis financieras. Se han desatado también crisis matrimoniales y familiares como consecuencia de esta pandemia. Otros se han quedado solos. Hay mucha soledad, incertidumbre acerca de lo que viene por delante en este cambio de gobierno. ¿Cómo estás? Cristo sabe qué hay en lo más profundo de tu corazón, qué es lo que te angustia a ti y para los tuyos también. Y más bien hace algo muy importante, como lo hizo con Esmirna. Alienta y nos alienta con sus palabras. Él dice, yo conozco lo que estás viviendo. Yo sé lo que estás pasando. Y te alienta y te anima y nos anima a seguir adelante, a fortalecernos de las promesas de Dios. Y es por eso que Él les dice, ¿no? Hermanos, a los cristianos, yo sé que están pasando momentos difíciles de persecución y que ustedes son pobres. ¿Por qué eran pobres? Interesante ese término. Porque si usted investiga en aquel entonces lo que pasaba, era que los cristianos, como eran para los ciudadanos antisociales, antirreligiosos, comenzaron a darle la espalda. Y muchos de los cristianos de aquel entonces eran despedidos de su trabajo. ¿Por qué? Por su fe. Casi nadie le daba trabajo a ellos y consecuencia de ello caían en pobreza. Y para cobrarse les despojaban de sus bienes. Y encima los insultaban, sufrían persecución y aún cárcel por causa del Evangelio de Cristo. Hoy, mis hermanos, esta es una forma común también de persecución para muchos cristianos en diferentes partes del mundo. Muchos son perseguidos por su fe en Cristo, calumniados, insultados, despedidos de su trabajo o simplemente le dan la espalda. Los llaman intolerantes o nos llaman intolerantes, homofóbicos y
todo tipo de descripción que son falsas, que no es así. Jesús conocía el abuso que estaban cometiendo contra los cristianos, estos falsos hombres religiosos, porque le dice, aquellos dicen ser judíos, pero no lo son, son gente religiosa, fanáticos, que realmente quieren destruir la fe de los creyentes. En medio de toda esa angustia, persecución, pobreza material, estoy hablando, la iglesia de Esmirna demostró fidelidad y pureza al soportar la prueba. Y había todo lo contrario, se habían afirmado en su fe en Dios y por supuesto la iglesia siguió testificando. Una de las cosas que resalta ahí es que los hipócritas nunca permanecen en la fe. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentar la persecución ni la tribulación. No soportan el dolor. Hermano y amigo, las pruebas y las persecuciones fortalecen y refinan la fe genuina en el Señor Jesucristo, pero también descubren y destruyen a aquellos que no tienen una fe auténtica, y por eso que muchos, entre comillas cristianos, se alejan de las iglesias. Y no es que se alejan de las iglesias, se alejan de Dios, porque no es que se alejan de las iglesias, se alejan de Dios, del Señor de la iglesia. Interesante, los hermanos, los creyentes en Esmirna, en medio de sus privaciones físicas, en medio de su pobreza material, ellos se aferraron a las inmensurables riquezas espirituales que vienen de Dios. Justificadamente, la iglesia de Esmirna es una de las dos iglesias en estos mensajes de las 7 iglesias que no recibió ninguna reprensión de parte del Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, la persecución y las pruebas en la vida cristiana es algo normal. Es una parte inevitable y esencial de lo que va a vivir todo creyente en Dios. Y tiene como propósito fortalecer nuestra fe en Dios y también formar nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es interesante, un escritor cristiano dice lo siguiente acerca de la iglesia de Esmirna, porque Jesús le dijo, usted dice que son pobres, pero son ricos. Y este escritor dice así, dulce fragancia de Esmirna, el más pobre, pero el más puro de los 7 en riqueza espiritual. Jesús les afirma que eran ricos en amor a Dios, en amor a su prójimo, en amor a su palabra de Dios. Su fidelidad al Señor era su fortaleza de esta iglesia. Y por eso Jesús les alaba y les anima en cuanto a su riqueza espiritual, que sigan adelante en su fe, en su amor, en su fidelidad a Dios, que era algo que la iglesia lo vivía, lo practicaba como un estilo de vida. Y es lo mismo que Dios te desafía a ti y a mí, a seguir creciendo en nuestra fe, en el amor a Dios y al prójimo, en siendo fieles a Él y practicar cada día lo que Dios nos enseña en su palabra. En tercer lugar, el mensaje, exhortación y promesa de Jesús a la iglesia. Jesús va a decirle, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará de vosotros a algunos a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo empieza el Señor? ¿Cómo empieza? Qué interesante, en medio del sufrimiento, la angustia, la presión, la palabra consoladora, palabra de ánimo. Jesús dice, no temas. Siempre Dios, cuando estamos en momentos difíciles, Él siempre nos dice, no temas a lo que estás viviendo. Literalmente dice, deja de tener miedo. Los cristianos, en medio de su persecución, tenían un miedo natural, era el miedo a la muerte. Pero el Señor le dice, no temas. A veces, hermanos, uno piensa o algunos piensan que los cristianos son superhombres o superpersonas, que no tienen problema y no tienen miedo. Y eso no es cierto, porque tienen muchas luchas. Los cristianos son los que tienen más luchas, aún en su fe. Pero tenemos que apropiarnos de la palabra que dice, no temas. No temas por lo que vas a padecer.
Hermano, hay cosas que uno teme porque sé que vamos a padecer. Y Jesús animaba a la iglesia para que estén listos, para que estén firmes en todo lo que va a venir por delante. Y hermano y amigo, también nos dice el Señor, no temas. ¿A qué temes? ¿A qué le tienes miedo? Y mucha gente va a decir, tengo miedo a contagiarme al COVID-19. Sí, es real, es un miedo natural. Pero el Señor te dice, no temas. ¿A qué le tienes miedo? Mucha gente le tiene miedo a la política, porque puede ser que afecten a sus intereses personales. Otros tienen miedo a la violencia en todas sus formas. Otros tienen miedo a pérdida de sus bienes materiales. Y diferentes. Otros tienen miedo de destruir su familia. Otros a la muerte. Pero Jesús siempre nos va a decir, no temas. Sé fiel aún hasta la muerte. Por eso que Él va a describir en el versículo 10 la naturaleza de la persecución en contra de los cristianos. Y dice, os echarán a la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. De acuerdo con Jesús, vendrá una prueba muy fuerte, les dice a la iglesia, por 10 días. Ahora, esa palabra es una expresión que hace referencia a un pequeño periodo de tiempo, no exactamente 10 días. El énfasis da la idea de que es un tiempo limitado. ¿Para qué? Como dice la Escritura, para que seáis probados. Hermano y amigo, Dios tiene un propósito con sus aflicciones. Y así Dios lo permite. Dios usa las aflicciones para purificar y hacernos al carácter de Cristo. Dios va a probarnos siempre, porque Dios prueba al justo, dice la palabra. A lo mejor, hermanos, vamos a ser probados más adelante, o quizás está siendo probado, pero quizás no con la misma intensidad del sufrimiento de los cristianos de Esmirna, pero sí podemos tener un mismo sentir. Nos sentimos presionados, en angustia, ¿no? A veces sin esperanza, frente a estas adversidades de todo tipo. Pero Dios nos anima, el Señor nos anima. Sé fiel, sigue adelante. No obstante, muchos cristianos tristemente evaden las pruebas, evaden las adversidades, la tribulación de cualquier tipo. Y muchos de ellos se conforman al sistema del mundo, llegando a ser cristianos sin influencia, sin luz, sin sal, sin distinguirse de los demás. La iglesia de Esmirna tenía todos los motivos humanos para derrumbarse, pero en vez de eso, ellos siguieron fieles al Señor. Nunca dejaron su primer amor como lo hizo la iglesia de Éfeso. Por eso Jesús le dice a esta iglesia, ustedes son ricos. La verdadera riqueza habla realmente de la riqueza espiritual. Ellos eran ricos porque les importaba la salvación en Cristo, les importaba la vida en santidad, les importaba valorar la gracia de Dios. Ellos tenían paz, ellos compartían juntos, tenían compañerismo y predicaban el amor y la gracia y la salvación que solo se encuentra en Cristo Jesús. Por eso esta iglesia tipifica la riqueza espiritual que todo creyente debe edificar, debe construir en su vida. Nunca olvide que Satanás, ¿no?, quiere destruir la iglesia, a los creyentes, quiere destruir tu fe. Pero Jesús te dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús tiene la promesa de una corona y nos anima a que seamos fieles hasta la muerte, porque Él tiene una corona para ti y para mí muy especial, la corona de la vida. Es alguien, cuando un atleta recibe una corona, esa corona con el tiempo se marchita, pero la corona que Cristo nos dará permanecerá por la eternidad. De ahí que el Señor va a decir seguidamente a la iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Escucha lo que dice el Espíritu de Dios, y eso es para toda la iglesia de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque por todo el mundo y a lo largo de la historia de la vida cristiana, los cristianos siempre van a sufrir persecución, tribulación, angustia por su fe. Y especialmente muchos creyentes están pasando lo que están predicando al lado del mundo musulmán. En mayo de 1994, un artículo de noticias ilustró esto: el abominable martirio y muerte de un pastor
en el centro de la India. Él era un ex hindú, el cual había cambiado hasta su nombre por Pablo Santiago. Fue asesinado por una multitud de extremistas religiosos, fundamentalistas del hinduismo, mientras él predicaba de Cristo y de la salvación en Cristo. Fue un 20 de febrero de ese año. Y mientras lo estaba martirizando, él dijo: Señor Jesucristo, perdónalos. Fue lo que oyeron los testigos que presenciaban este acto cruel. Mientras él clamaba perdónalos, sus atacantes les cortaban las extremidades y los separaban de su torso. Hermanos, el odio y la violencia nunca llevan a cosas buenas. Pero es interesante entender lo que dijo un escritor cristiano, también de la India. El evangelio se está extendiendo porque hay mayor persecución. La iglesia debe mantenerse firme. La iglesia de Esmirna se mantuvo firme como un fiel ejemplo de lo que debemos seguir, con un corazón bueno, recto, agradecido a Dios, oyendo la palabra del Señor y dando fruto a su perseverancia. Por eso dice el Señor: el que venciere. Es una promesa para todos aquellos hombres y mujeres que son vencedores, ¿no? Dios te dará la corona, porque Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y seguidamente dice: si tú vences, el Señor dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Aunque los creyentes perseguidos pudieran sufrir la primera muerte, que es la muerte física, nunca experimentarán la segunda muerte, que es la condenación eterna. ¿Qué significa la expresión la segunda muerte? Bueno, debemos notar que la Biblia habla de dos muertes. Reitero, la primera es la muerte física que tendremos todos moriremos físicamente mientras estamos aquí en la tierra. Pero la segunda es la muerte eterna, es decir, la separación eterna de Dios por siempre, a un lugar destinado que se llama lugar de tormentos, lago de fuego y azufre, más conocido también como que arde por los siglos de los siglos. No se trata de aniquilación de la personalidad, sino de la separación por toda la eternidad de Dios. Es un estado consciente, y es muy triste que miles y millones se van al infierno. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Pero sería también injusto Dios si obligara a las personas a amarlo y a llevar una vida que no quieren llevarlo, y estar en la eternidad sin haber conocido a Dios y ni siquiera reconocerlo como tal. Por tanto, la segunda muerte es peor que la primera muerte. La segunda muerte es el infierno, el lago de fuego. Por eso Jesús promete a los vencedores que la segunda muerte no les alcanzará. Jesucristo ha dicho que al serle fiel a Él, evitaremos entonces esa segunda muerte. Hermanos, sigamos permaneciendo en el amor del Señor, afirmándonos de sus promesas, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores y Él siempre está atento a todas nuestras necesidades. Permítame tener una palabra de oración. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por animarnos, gracias Señor porque tú conoces perfectamente lo que estamos viviendo actualmente, no estás ajeno a ello y también tienes la salida. Tú dices que vamos a pasar momentos difíciles, sí, pero yo estoy contigo. Yo nunca te dejaré ni te desampararé. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y tú quieres que todo hombre y toda mujer que aún no te conoce, venga, Señor, reconociéndote como Salvador y Señor. Y por eso oro por aquellos que nos escuchan, que aún no han decidido por Cristo, que en esta mañana abran su corazón a Cristo, confiesen sus pecados y le rindan su vida a Cristo y sean perdonados y limpiados con esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, para que no pasen la segunda muerte. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida y la verdad. Señor, gracias por tu palabra, permítenos seguir adelante fielmente, Señor, sabiendo que recibiremos la corona de la vida, el cual tú has prometido conforme a tu amor. Una vez más, bendice a tu iglesia, que siga siendo una iglesia fiel a ti, en sus convicciones y en sus principios, testificando que solamente hay vida y vida eterna en el Señor Jesucristo. Señor, te damos la gloria y la honra en el dulce nombre de Jesús.
Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz, que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Muy buenos días, amados hermanos. A continuación presentamos los anuncios de nuestra querida iglesia. Como todos los miércoles tenemos nuestra jornada de oración. Arrancamos a las 5 hasta las 9 de la mañana. Vamos a conectarnos vía Facebook Live y vía Zoom. El mismo día, miércoles, a las 7 de la noche, tenemos nuestro culto de oración. Amados hermanos, separemos este hermoso tiempo. Para todas las mamitas, celebremos a mamá,
programa especial este sábado 8 a las 7 de la noche. Vamos a conectarnos todos con nuestras queridas mamitas vía Facebook Live. Y para todos los matrimonios tenemos Encuentro Matrimonial Alma Digital. Todos los matrimonios separen su tiempo este 18, 19 y 20 de mayo. Contáctate con el pastor Luis Agüero. Si tienes alguna consulta o necesitas consejo en este tiempo difícil, comunícate a Consejería Pastoral en línea en el número que aparece en pantalla. Los días de martes a viernes en el horario de 9 a 12:45 de la mañana y de 4 a 6:45 de la tarde. Sigamos dando con amor. Te animamos a seguir apoyando económicamente para ayuda social. Contáctate a los números que aparecen en pantalla. Ayudemos con amor. También tenemos nuestra Escuela Bíblica de Crecimiento Virtual. Para este inicio de clases tenemos los cursos Mi Compromiso con Cristo, Descubriendo Mis Dones y Apologética 1, Defensa de mi Fe. Arrancamos el domingo 16 de mayo a las 6 de la tarde. Separa tus inscripciones con el pastor Luis Llanos y con Yulisa Yucra a los números que aparecen en pantalla. Que Dios los siga bendiciendo, amados hermanos. Todo tu amor me cubrirá.
hermoso realmente poder escuchar lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Y como siempre les digo, aplíquelo a su vida. Es muy importante poder estar siempre con nuestro Dios, aprendiendo de Él. Dios le bendiga en esta semana. Y este miércoles recordarles que estamos teniendo un tiempo muy especial en oración. También recordarles que esta semana no tenemos los grupos pequeños para poder prepararnos para la presentación del Día de la Madre. Que Dios les bendiga.